Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas para el debate. El primero tiene que ver con la defensa nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación. Es que Santiago Peña ya eligió al general Óscar González como el futuro ministro de Defensa Nacional. Vamos a preguntarle al general González cuáles son los desafíos de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas en Paraguay hoy en día? ¿Qué pueden hacer por la seguridad nacional y cuáles son las amenazas para la seguridad nacional? De eso hablaremos con el futuro ministro de Defensa. El segundo bloque vamos a hablar acerca de otro tema igualmente importante con la ingeniera Claudia Centurión, la futura ministra de Obras Públicas. A ver, ¿qué es lo que desde el Ministerio de Obras se puede hacer para que Paraguay tenga la conectividad que necesita para despegar como país? ¿Qué se puede hacer? Y también les vamos a preguntar sobre las obras viales y por qué siempre todas las obras viales tienen adendas multimillonarias. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver si nos contesta la futura ministra de Obras Públicas. Y el último bloque, vamos a hablar de salud con el doctor Héctor Castro, director del PAI. Es que las vacunas salvan vidas, pero hay antivacunas que no quieren vacunar a sus hijos y nuevamente ya enfermedades que habían desaparecido del planeta vuelven a aparecer. ¿Por qué? Y porque los chicos no se vacunan. Eso vamos a hablar con el doctor Héctor Castro y ver qué podemos hacer para mejorar el sistema de vacunación. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa, ya volvemos. Muy bien, ya estamos en compañía del general en situación de retiro, Óscar González. ¿Qué tal, general? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cuándo se enteró que iba a ser, que le iban a proponer el Ministerio de Defensa? Y unos días antes del anuncio. ¿Del anuncio? Sí. ¿Y cuál es su relacionamiento con el presidente electo? Y estuvimos conversando en varias oportunidades durante la campaña, en las internas y en las generales. Hablábamos siempre de la actividad política, pero siempre en la conversación derivaba a la cuestión de la defensa nacional. Sí. Y, usted fue candidato a senador, ¿verdad? Sí, fui candidato a senador. Pasé las internas, pero en las generales ya no llegué a los votos preferenciales. A los votos, sí. Entonces, bueno, pero cuando hablábamos por radio hace unos días, general, le preguntaba yo, porque esto es una pregunta recurrente desde la década de los 90. Ahí nos dimos cuenta de que durante muchos años las Fuerzas Armadas fueron utilizadas como garrote en contra de la sociedad paraguaya. Pero llamativamente, la institución que más rápidamente se ayornó a la democracia fueron las Fuerzas Armadas. Sí, señor. En comparación con otras en nuestro país. Increíblemente, ¿verdad? Sí. Dejaron de estar afiliados al Partido Colorado. Casi todos se desafiliaron como correspondía. Una vez que terminaba la carrera militar, ahí no había problemas. Y bueno, se fue dando así, pero mucha gente de esa época se pregunta, ¿para qué en Paraguay sirven las Fuerzas Armadas? Sí. Yo, para contestar esa pregunta, me refiero siempre a los fines del Estado. De ahí hay que partir. Y los fines del Estado son dos: bienestar general y seguridad integral. Y esos dos fines deben estar, por usar un término, balanceados. Y en la seguridad integral está la defensa nacional y la seguridad ciudadana. En ambas facetas, las Fuerzas Armadas pueden y son utilizadas. En la defensa nacional, preparándose para defender la integridad territorial y a las autoridades legítimamente constituidas. Y ese papel estamos desempeñando. Te cuento, Carlos, que en las últimas elecciones, cuando se estaban contando los votos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las autoridades, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral,
autoridades legítimamente constituidas estaban siendo protegidos por efectivos militares. Eso les dio a ellos mucha confianza y mucha tranquilidad para cumplir su misión, sus objetivos. Y eso lo hizo las Fuerzas Armadas. Le cuento, sí. Perdón que le interrumpa. Sí. Le cuento una anécdota. Hablando con un fiscal, con un ex fiscal, me decía, justamente esta mañana me decía, porque le comenté que usted iba a estar, y me decía, en realidad, si a mí, siempre que me dieron a elegir entre policía y militar para incursiones en zonas peligrosas o zonas rojas como la EPP, con los militares, nos sentíamos mucho más seguros, decía este fiscal, ¿verdad? Comentándome justamente el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas. Pero si nosotros renunciamos a la guerra por Constitución, pero nos reservamos el derecho a la defensa, legítima defensa, sí. Pero si queremos defendernos bien y con legítima defensa, tenemos que estar mejor equipados, por supuesto, mejor preparados. Sí. Algo que no se ve en las Fuerzas Armadas. Esa es la tarea pendiente, Carlos. Concienciar, convencer, podemos usar el término que querramos. Esa es la tarea que nos queda pendiente desde la Defensa Nacional, desde el Ministerio de Defensa Nacional. Porque lo que te dije al principio, los dos fines del Estado, fácilmente la gente se inclina a, por ejemplo, cuando se anuncia que va a haber un presupuesto para las Fuerzas Armadas, fácilmente la gente dice, ñame erangüe hospital, ñayo guarangüe pojamba. Sí. Entonces, no debemos de confrontar esas dos áreas. El bienestar general no debe estar confrontado con la seguridad integral. Pero eso tenemos que nosotros trabajar, fundamentar bien, presentar planes, proyectos y decirle a la clase política, queremos que nos apoyen para efectuar esta misión, esta tarea, para poner en práctica este proyecto. Porque tenemos que fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Pero como estamos en una sociedad, donde la corrupción ha atravesado todos los estamentos, y la Fuerza Armada no se escapa de eso. Esto que pasó nomás en la Marina, acá en Itán Ramada, acá cerquita, nada más que más de 20 camiones salían con cargamentos de contrabando del propio destacamento militar que tenía que luchar contra el contrabando. Entonces eso hace que los militares pierdan puntos en la consideración de la gente cuando se tienen que tratar, por ejemplo, el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se puede compaginar? Tenemos que establecer los mecanismos y mostrar cuáles van a ser los mecanismos de control que nosotros vamos a tener, que tenemos, pero que vamos a implementar, vamos a hacer que eso funcione mejor. La clase política, los que deciden el presupuesto, tienen que darnos el presupuesto con la tranquilidad de que nosotros vamos a ejecutar bien eso, vamos a ejecutar de la manera correcta. Y por supuesto que, don Carlos, yo estoy decidido a enfrentar directamente a cualquier cuestión de irregularidad que puedan cometer el personal militar. No podemos tolerar porque por culpa de uno o dos efectivos militares que cometen actos de corrupción, nos ensucian a todos. Y eso no es justo. Y digo nos ensucian a todos porque yo estoy retirado hace casi 7 años. Igual me considero militar y cuando la gente habla mal de los militares me molesta y me incomoda muchísimo. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de hacer algo para combatir eso, voy a hacerlo. Ahora, el ministro de Defensa no está en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. No está en la cadena de mandos, pero es el encargado de la administración. Diseño de la política. Uno del diseño de la política de defensa. Pero siguiendo esta conversación que estamos teniendo, es el encargado del control administrativo de las Fuerzas Armadas. O sea que la responsabilidad la tiene. Y eso hay una dirección encargada del control de la ejecución presupuestaria de las unidades militares. Y eso vamos a fortalecer, esa repartición, vamos a darle toda la confianza y todos los medios para que haga bien su trabajo.
Probablemente no seamos invadidos por argentinos, ni brasileños, ni bolivianos, pero no se puede desechar ninguna hipótesis de conflicto en la actualidad. Pero sí estamos siendo invadidos, general, por el crimen organizado, transnacional. Sí, señor. ¿Verdad? Es decir, nuestro espacio aéreo es vulnerable para todo tipo de comercio ilegal, porque no tenemos radares. Y los que tenemos son móviles. Y no tenemos aviones interceptores que puedan decirle, bueno, baje usted o desaparezca del espacio aéreo paraguayo, por decir algo. Estamos desprotegidos en el espacio aéreo. Sí. Los ríos, pero son una fuente continua de contrabando. Ñeembucú se convirtió también en una zona de entrada y salida de drogas y de contrabando en los últimos años. Sí. Entonces, ni la Fuerza Aérea, ni la Marina, ni el Ejército, entonces están dando esa solución de evitar que ilegalmente nos estén invadiendo. Sí. Nosotros tenemos que efectuar las tareas, nosotros, Fuerzas Armadas, tenemos que efectuar las tareas, tenemos que cumplir la misión que nos encomienda la Constitución, para que después tengamos, como se dice en el cuartel, moral para pedir el apoyo que necesitamos para cumplir mejor la misión. Pero tenemos que erradicar, en primer lugar, los actos de corrupción. Sí. Y en la cuestión del espacio aéreo, tenemos que conseguir que trabajen coordinadamente la DINAC con la Fuerza Aérea. Esa es una tarea pendiente también. Y aparte del equipamiento, de la tecnología que se necesita para eso. Es una lucha ardua, pero que yo estoy optimista y estoy, sobre todo, con mucha fuerza para pelear en el buen sentido de la palabra para que las Fuerzas Armadas cumplan con su papel. Además, en el tema de inteligencia, Sí. ¿verdad? En el tema, la inteligencia militar, entonces, tiene que ser la mejor de la que pueda disponer el Estado para que salvaguarde la seguridad de todos los ciudadanos acá en la República. ¿Y qué se puede hacer para mejorar la inteligencia? La inteligencia es una de las operaciones más caras, Carlos. Sí. Por la tecnología Sí, y también sí. por otros aspectos que no vale la pena Pero es comentar. indispensable. Sí. Pero la mejoría que tuvimos en el combate en contra de estos grupos irregulares, grupos terroristas, no irregulares, grupos terroristas, se debe a que supimos fortalecer nuestro sistema de inteligencia. Ni voy a mencionar el organismo de inteligencia que opera en el norte, pero ese... Así, sí, yo estuve ahí, estuvimos ahí. Hicimos un programa ahí y es espectacular, pero Sí. necesita aún mucho más. Necesita más, mucho más, y nosotros estamos conscientes de eso y vamos a implementar todos los mecanismos para que ellos tengan ese apoyo. El papel del ministro de Defensa, Carlos, básicamente yo entiendo, ¿sí? Independientemente de cuál es la misión del ministerio, cuáles son los objetivos, yo creo que lo que el ministro de Defensa tiene que hacer es apoyar con todo a las Fuerzas Armadas, en todo lo bueno. Cuando se producen actos irregulares, apoyar también, castigando a los que cometen ese tipo de irregularidades, porque eso es apoyar a las Fuerzas Armadas. Una manzana podrida después le pudrir a todos. Y yo reitero, estoy convencido, estoy decidido a hacer ese trabajo. Voy a recorrer las unidades. El hecho de que yo no esté en la cadena de mando no implica absolutamente que no pueda hacerlo. Voy a estar en contacto con los militares de todos los niveles de mando, porque con todos hay que hablar. Sí. Cada nivel tiene sus propios problemas. No se crea que el problema del comandante del ejército es mucho más serio que el problema del comandante de pelotón. A veces el problema del comandante de pelotón es mucho más grave. Entonces tenemos que involucrarnos, tenemos que contactar con ellos para que realmente ellos se sientan motivados, porque mucho, o casi todo, deriva de la motivación. Bueno, y ya que habla de la motivación, en el primer año de gestión, ¿cuáles serían sus objetivos inmediatos para que justamente se mantenga la motivación? Digan desde las Fuerzas Armadas, tenemos un ministro que nos va a apoyar. ¿Y qué objetivos se propone conseguir y cuáles son esos objetivos que se propone conseguir
en un año, por ejemplo? Lo primero, fortalecer las instituciones, tanto del Ministerio de Defensa como de las Fuerzas Armadas. Tenemos que reestructurar las Fuerzas Armadas. Tenemos que... ¿Qué significa reestructurar? Hacer una nueva organización. Esta organización que estamos teniendo ya es obsoleta. No podemos mirar para el frente como es mi objetivo, establecer una política de defensa con visión de futuro. No podemos si antes no reorganizamos las Fuerzas Armadas. Tenemos que hacerlo eso, y en la brevedad posible. ¿Y cómo vislumbra usted la reorganización? ¿Cómo tiene que ser el ejército, la Fuerza Aérea, la artillería, en fin, comunicación e inteligencia? ¿Cómo debe ser? Eso yo no quiero decir ahora, porque tiene que ser un trabajo de gabinete y un trabajo en el que estén involucrados todos los comandantes, porque en años anteriores, por ejemplo, yo era ya general, comandante de división, y me entero de que hay un proyecto de ley de reorganización de las Fuerzas Armadas y yo ni enterado. Claro. Eso no puede ser. Tenemos que todos juntos diseñar, los de la Armada, los de la Fuerza Aérea, los del Ejército, todos tenemos que sentarnos a ver cuál es el diseño de las Fuerzas Armadas que realmente necesita el Estado paraguayo. Bueno, ¿y cómo protegernos después? ¿Cuál sería la misión principal de las Fuerzas Armadas según el futuro ministro de Defensa? La misión yo no puedo modificar, no puedo discutir, está en la Constitución Nacional. Ahora, ¿cómo se lleva a la práctica eso? Y con lo que te estoy diciendo, Carlos, fortaleciéndonos, haciendo una mejor organización y en base a eso dar señales de que estamos mejorando. Nosotros, está el huevo y la gallina. Nosotros ahora mismo no podemos salir a pedir presupuesto para las Fuerzas Armadas. Primero tenemos que demostrar que estamos decididos a cumplir mejor nuestro papel. Yo no digo que no estén cumpliendo bien, están haciendo de tripas corazón los comandantes. No tienen presupuesto, lo poco que tienen lo usan bien, a mí me consta. Pero con todo eso tenemos que primero dar nosotros una señal clara de que estamos decididos a mejorar nuestro nivel de operación. Y en cuanto a las fronteras, para el contrabando, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensa hacer desde el Ministerio de Defensa? La única institución de las Fuerzas Armadas que puede y debe de controlar el contrabando es la Prefectura General Naval de la Armada Paraguaya. Es la que tiene el policiamiento de los ríos. Las otras organizaciones militares no tienen esa atribución. O sea que, si me preguntas, Carlos, ¿qué es lo del contrabando? Entonces, poner a los mejores hombres de la Armada y controlar que cumplan bien su papel. Ahora, ¿y la Fuerza Aérea? Tiene que contar con el radar, porque si no, ¿cómo va a combatir el contrabando que ingresa por las avionetas? Sí, naturalmente y categóricamente debemos de apuntar a eso. Y estamos pensando e inclusive teniendo ya conversaciones con algunas personas para después presentar el proyecto al señor presidente para que eso avance. Ajá. ¿Usted ya se reunió con el actual ministro de Defensa? Sí, ya me reuní. Vimos, hoy estábamos pasando el noticiero. Sí. Y bueno, ¿y qué tal los primeros encuentros? Extremadamente bueno el ambiente. Es más, el señor ministro de Defensa, el general Soto Estigarribia, que es superior mío, sí, por el estado militar, naturalmente yo le debo respeto. Inclusive me llamó antes por teléfono, antes de enterarse que ya la comisión iba a irse, y me dio toda se puso a disposición cuando nos fuimos. Él nos recibió en su despacho y nos abrió las puertas. El proceso de transición está en marcha y con toda claridad. Ajá. ¿Y la caja de jubilaciones también está a cargo del Ministerio de Defensa? No. No tiene nada que ver la caja de jubilación de los militares. Pero el ministro de Defensa no puede esconderse detrás de la puerta. Exacto. Por supuesto que, de hecho... ¿Y cómo piensa manejar esa caja? ¿Se piensa manejar esa caja tan deficiente de las Fuerzas Armadas? Estamos en conversaciones, existen varios proyectos que están siendo manejados por el Círculo de Oficiales de las Fuerzas Armadas, el Círculo de Suboficiales, además. Es más, don Carlos, las reivindicaciones
que nosotros planteamos cuando nosotros, digo, mi agrupación política, Honor Patriótico, que está dentro de Honor Colorado, son tres. Nuestros haberes de retiro, la pensión de las viudas y la atención de la salud. La cuestión de las viudas. La ley 1115 establece claramente que las viudas deben de cobrar el 85% del salario de su marido fallecido. Una ley posterior eso recortó al 65%. Sí, le saca un derecho ya adquirido. Un derecho ya adquirido. Y esa fue una cuestión supuestamente temporal, pero pasaron más de 20 años y se mantiene eso así. Y nuestras viudas están viviendo precariamente. Entonces nosotros no podemos, como te dije, escondernos detrás de la puerta y que pasen los problemas. Vamos a enfrentar los problemas. Vamos a equivocarnos seguramente en algunas cosas, pero por estar sentados no haciendo nada, no creo que nos critiquen. Vamos a hacer siempre algo en beneficio de la institución. Y la institución son las personas que forman parte de esa institución. Siempre hubo un estrecho relacionamiento de la sociedad con los militares, más que con los policías, con los militares. Eso que los policías están por todos los barrios, pero siempre hubo una mejor comunicación, parece, de la sociedad con los militares. Teniendo en cuenta ese detalle, ¿qué es lo que las Fuerzas Armadas en asistencia, por ejemplo, puede hacer con la sociedad? Esa es otra parte, otra cuestión que pienso implementar ya nomás. Incrementar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía. Me van a decir, pero no es la misión. Sin embargo, en la ley de la Secretaría de Emergencia Nacional, en uno de los artículos cuyo número no recuerdo, claramente establece que las Fuerzas Armadas tienen una misión social, deben de apoyar a la Secretaría de Emergencia Nacional. Ese es el resguardo legal. Con ese amparo legal, nosotros vamos a incrementar aún más el apoyo de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía. Y también vamos a hacer saber más a la ciudadanía lo que hacemos. Tenemos serio déficit de comunicación social. El director de comunicación social de Fuerzas Militares es un brillante oficial, pero no tiene los medios para hacer su trabajo. Nosotros vamos a inventar los medios para que haya una mejor comunicación de las tareas que hacen las Fuerzas Armadas en beneficio de la ciudadanía y además en beneficio de la seguridad y la defensa. Por supuesto que no hay detalles que no se pueden comentar en público, pero todo lo que se pueda vamos a estar comunicando a la ciudadanía para que sepa que las Fuerzas Armadas están ahí, que no se diga más que los militares están encerrados en sus cuarteles y no haciendo nada. Los militares hacen muchas cosas, pero que la gente no se entera. Se tiene que notar. Se tiene que notar. Se tiene que notar. Sí. Bueno, y principalmente, general, con aquellos que luchan contra el contrabando, como la Armada. También, la Armada debería estar mejor equipada. Sí, señor. Las lanchas deberían ser mucho más veloces, deberían estar patrullando todo, es decir, el contrabando de combustible, el contrabando de ropa, de electrónica, de todo lo que ingresa por los ríos y la droga, debería ser un combate permanente de la Armada, pero para eso tienen que estar mejor equipados. Por eso te dije, Carlos, desde un principio, fortalecer la institución. Fortalecer la institución. Existen planes de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, para la Armada, para la Fuerza Aérea y para el Ejército. Nunca se llevaron a la práctica por falta de apoyo. Si a la Armada paraguaya la equipamos bien, con lanchas, con radares, con equipamiento, con entrenamiento, no van a haber hechos de corrupción, porque el personal bien entrenado tiene su autoestima elevada y no va a querer ser señalado como una persona corrupta. El personal bien entrenado, lo primero que se consigue con eso es que la conducta de ese personal mejore sustancialmente. Pero ¿cómo le podemos exigir a una organización que cumpla su objetivo si no tiene los medios? Ahora, y por último, general, ¿cómo hacer para que mejore la calidad de los hombres que integran las Fuerzas Armadas? ¿Qué hay que hacer? Porque en los últimos tiempos, es decir, nunca desaparecieron los que torturan, los que cometen abusos en los cuarteles. Nunca desaparecieron del todo. De tanto en tanto aparecen. Sí. Están los que en la administración se quedan con muchas cuestiones de la compra-venta que hacen las Fuerzas Armadas en la administración. Están los que todavía permiten el contrabando, a los que pasan con la droga y compañía.
continúan. Y últimamente aparecieron también aquellos militares que ofenden a las jóvenes, a las mujeres, tocándolas, manoseándolas. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar la formación integral de los militares? Te contesto y siempre es bueno ejemplificar. Cuando en una de las conversaciones que tuve con el señor presidente, le hablé sobre los planes de fortalecimiento. Tenemos que ver equipamiento, tecnología, todo, varias cosas. Y después le dije, al final le dije, pero todo esto se multiplica por 0. O sea, equivale a 0 si es que antes y durante no invertimos en la formación, en la educación militar. Educación militar normalmente es entrenamiento, es capacitación, especialización. Sí. Entonces, ese personal que, una cosa increíble que a nosotros como militares nos parece que nunca iba a ocurrir y que ocurrió, este personal que fue acusado de haber... Sí. Eso no debería de ocurrir si es que tenemos una buena educación. Sí. Y la educación empieza en el proceso de selección. Tenemos que tener un buen presupuesto para que el comando de institutos militares de enseñanza, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, tengan la suficiente capacidad para entrenar mejor a nuestro personal. Y educar mejor, porque entrenar es también educar en cuestiones humanitarias. El personal militar tiene que saber de constitución, tiene que saber de leyes humanitarias. Tiene que saber que si un golpe propinado por un personal militar es tipificado como tortura. ¿Por qué? Porque está hecho ese golpe desde su papel de funcionario del Estado, de su superioridad. Entonces, esas cosas solamente se puede conseguir enseñando, capacitando, y para eso tenemos que invertir. Bien, te deseamos éxito, general. Gracias, don Carlos. Y que este sea el primero de muchos encuentros cada vez que la información así lo requiera. Por supuesto, yo les pido eso porque el eslogan de la defensa es: la defensa nacional es tarea de todos. Entonces, ¿y cómo todos van a involucrarse? Conociendo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, general Oscar González. A la vuelta de la pausa vamos a estar con la futura ministra de Obras Públicas, la ingeniera Claudia Centurión. Ya regresamos. Bien, ya estamos en compañía de la ingeniera Claudia Centurión, futura ministra de Obras Públicas. ¿Qué tal, ingeniera? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy entusiasmada con lo que se viene. Bueno, leí informaciones a favor y en contra. De que entrabas para proteger al gobierno de Horacio Cartes y compañía, o a Jiménez Gaona, y otros que bueno, que ingresa una ingeniera, que conoce el tema. Finalmente, ¿cómo recibiste ese nombramiento y ya cómo recibiste esas críticas? Mira, en primer lugar, con muchísima emoción y con mucho compromiso, el llamado, ¿verdad?, a servir a la patria desde el Ministerio de Obras Públicas. Y yo lo que entro es a trabajar, a poner toda mi dedicación y lo que sé hacer, que es gestionar proyectos. Es la tercera vez, si Dios quiere, que vuelvo al Ministerio de Obras Públicas, y la gente que me conoce sabe de mi trayectoria, y la que no me conoce le pido la oportunidad para demostrar lo que sé hacer. Ajá. ¿Y cuándo te dijo Santiago Peña que quería contar contigo para el ministerio? No, estuvimos hablando hace tiempo, un largo tiempo ya. Realmente yo vengo a Paraguay después de estar 10 años en Chile, de la mano de Santiago Peña. Santiago Peña, en ese entonces ministro de Hacienda, me hace un llamado, ¿verdad? Y me dice: Paraguay te necesita, hay un plan de infraestructura. Yo estaba trabajando en proyectos bastante emblemáticos también en Chile. Tuve un periodo de formación muy importante en ese país, que es un referente de infraestructura, por supuesto. Sí. Y bueno, no dudé en decir sí a retornar al país. Así es que, ¿cómo le iba a decir que no al presidente Santiago Peña ante este desafío tan importante? Sí, o sea que tenés muchos desafíos. El presidente actual se jacta de que superó a Alfredo Stroessner en la construcción de rutas del país.
Durante todos estos 5 años, cada vez que inauguraba una ruta, recordaba que Stroessner había construido 3.000 kilómetros y él ya lo había superado. Da nomás, y da mucha pena, que generalmente las rutas en este país, no solamente durante esta administración, sino siempre, históricamente, todas las rutas que son inauguradas a los 6 meses ya tienen baches, ya se hunden, después se estrecharon y compañía. Entonces, ¿cómo vas a hacer para evitar o cómo vas a hacer para conseguir que las cosas se hagan correctamente? Que a 6 meses de la inauguración de una ruta no estén con baches, no estén con pozos, se pueda circular tranquilamente, tenga todas las pinturas en forma. ¿Cómo pensás conseguir eso cuando seas ministra de Obras? Mira, en primer lugar, el patrimonio vial hay que mantenerlo. O sea, hay que hacer una gestión de mantenimiento de toda nuestra red vial, tanto la primaria como la secundaria, eso es indudable. Así es que el ministerio hoy tiene que entender que tiene que destinar recursos al mantenimiento de toda esta gran inversión que se viene haciendo ya de hace varios años, ¿verdad? El resultado de haber tenido una buena ejecución en este gobierno no comienza en el gobierno, en los 5 años que les tocó gobernar. Comenzó mucho antes con el desarrollo de proyectos, con haber dejado proyectos ya arrancados, proyectos listos para licitar, el financiamiento de esos proyectos. Hay una gestión de preinversión enorme que yo creo que realmente es ahí donde radica también la fuerza de la gestión pública, ¿verdad? Hasta que pasa a la fase de ejecución y por supuesto que ya se cuenta además con la fuerza del privado para llevar adelante esos proyectos. ¿Y qué proyectos, por ejemplo, este gobierno deja para el futuro? Y eso es lo que vamos a entrar a revisar, ¿verdad? Estamos armando el equipo, tenemos ya una agenda en este proceso de transición, ¿verdad? Hay varios que están en fase de adjudicación, otras licitaciones que están en curso, los proyectos, hoy se aprobó un crédito de agua y saneamiento de $56 millones. Entonces hay mucha inversión también para lo que es agua y saneamiento. Entiendo que hay proyectos que están listos para arrancar en ese sector. Así es que esperemos, ¿verdad?, que efectivamente hayan generado un banco de proyectos importantes porque el gobierno es una carrera de posta, ¿verdad? Entonces nosotros en su momento dejamos un importante banco de proyectos y varios proyectos, la Ruta 2 y 7, Bioceánico, que realmente movilizaron también muchísimo, la Costanera Sur, el proyecto del puente estaba ya listo para ser licitado. O sea, esperamos encontrar también en orden la casa, yo confío que sea así, y darle muchísima velocidad a los proyectos que están listos para arrancar. ¿Por qué todos los proyectos tienen adendas? No hay un proyecto de licitación en Paraguay que no tenga adendas. Y casualmente en los últimos años, esas adendas llegan a lo máximo que se puede llegar, al 20%. No, nunca es 15% de adenda, 14%, 13%, 6%, no. Siempre es lo máximo 20%. Eso encarece aún más. Por ejemplo, cuando se informó acerca de los tirantes del puente Chacoí, ¿verdad? Que en principio eran con 2 tirantes, después con 1. La modificación de todo ese proyecto y la adenda son $14 millones más que se encarece la obra por ese motivo. Y nadie da una explicación si que es más conveniente con 1, con 2, por qué 1 y qué pasaría si solamente 1 y 2. Nadie da una explicación convincente, pero son $14 millones más que de costo del puente. ¿Cómo se puede hacer para que desde el diseño mismo de los proyectos pocos sean los cambios que ocurran después? No, sin duda con mejores proyectos, eso es categórico, pero acá hay que entender también y no satanizar las adendas en el sentido de que muchas veces son mayores obras, más cantidad de obras, extender de repente la pavimentación al acceso a una comunidad por donde pasa la ruta, algo que se puede generar dentro del contrato para las comunidades, ¿verdad? O sea, y yo siempre, y voy a defender eso,
no es que uno gasta en infraestructura, uno invierte en infraestructura, ¿verdad? Entonces, si en el marco de un contrato es multidimensional el problema, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que mucho tiene que ver, probablemente mucho se justifica por una variación en el proyecto, porque el proyecto no fue suficiente, ¿verdad? Pero también es cierto y se puede entrar estoy segura, a revisar los contratos que por lo general responden a mayores cantidades de obra, que no es una modificación, sino que hacemos más en el marco de lo que la ley permite. ¿Pero cuántos ingenieros tiene el Ministerio de Obras? Y mira, tiene un plantel importante ahora con los 120 ingenieros nuevos que... Y entonces, si ya tienen experiencia, ¿cómo es que en todas las licitaciones siempre ocurre lo mismo? No, que hay que hacer esto, no, que hay que hacer aquello, no, que te pide el intendente. Todo eso me imagino que cuando se hace un proyecto ya se tiene que vislumbrar y se tiene que saber, ¿verdad? Pero da la casualidad, y no estoy endemoniando a las adendas, sino que es llamativo que todas las adendas terminan doblando o triplicando el costo inicial del proyecto. Entonces, es llamativo. No, mira, la ley de contrataciones públicas, como dijiste, permite hasta el 20%, o sea, eso es lo que habilita la ley. Hay otros procesos que probablemente más. Hay que ser razonables, por supuesto, y tiene que ser una herramienta contractual que permita una obra de mejor calidad, claro, ¿verdad? Y tiene que estar sustentado técnicamente, tanto la necesidad o la modificación, ¿verdad?, que se haga. Pero son las herramientas que en una gestión de contratos, no solo en Paraguay, a nivel, digamos, universal, se utiliza, ¿verdad? No, está bien, pero da la casualidad, ingeniera, que justo lo que vos decís, todos se dicen, no, pues yo cumplo la ley, 20% nomás es. Claro, cumplo la ley, dicen, pero sí. No, pero espera, vos fuiste ingeniero, estás en obras públicas hace tiempo, conocés cómo son las ciudades, estás trabajando con los intendentes. ¿Cómo es posible que no te dieras cuenta antes de que se podía mejorar y que podía afectar importantemente a más gente en la construcción de una obra, haciéndolo de esta manera, por este lugar y no por aquel otro que se... Eso es lo que llama la atención. Sí, por eso te digo, yo creo que hay deficiencias o espacios de mejora en nuestros proyectos, eso es indudable. Pero por otra parte, un proceso de licitación para el Estado es realmente largo, es demoroso, también lleva muchísimos recursos. Y si vos en el marco de un contrato se genera una necesidad de mayor cantidad de obras, ¿harías un nuevo proceso para...? No, ¿verdad? Entonces, dentro del marco de la ley, dentro de lo que corresponde, y si hay una justificación y una necesidad real de la comunidad, claro, es una herramienta totalmente, contractual, eso es lo que ¿verdad? te digo. Es decir, los ingenieros y los técnicos que están en las obras saben de las necesidades, ¿verdad? Y conversan con las autoridades de la zona. Si se planifica bien, no va a poder haber necesidad. No, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, que la adenda no puede ser la corrección de un error o de proyecto o de oferta. No puede ser utilizada en ese sentido. Y justamente es un poco de la experiencia que vengo a poner a disposición del Ministerio de Obras Públicas, de la ciudadanía, del presidente Santiago Peña, de que nuestros procesos sean mejores, más ágiles y que tengan una respuesta también técnica acompañada de la necesidad de la ciudadanía finalmente, claro, ingeniera, ¿verdad? Porque estamos para eso. Totalmente. Ahora, ingeniera, vos me decís que las adendas y bueno, las horas y las rutas, pero yo te cuento algo. Una ruta que no tiene el grosor, las capas que tiene que tener, porque yo tengo amigos ingenieros y que me explican, y les pido que me expliquen para entender por qué las rutas se rompen a los 4, 5, 6 meses de uso. Y me dicen, no se ponen las capas que tienen que tener. Porque tiene que tener 7 capas. Una buena ruta tiene que tener mínimo 7 capas. Si ponen 3, 4 es para vehículos livianos. Pero por las rutas de nuestro país pasan los vehículos pesados. Es decir, sí o sí esa ruta. ¿Cuánto le cuesta? Me gustaría, si cuando usted asuma, ¿en cuántos días estima que podría tener este dato?
¿cuánto le cuesta al Ministerio de Obras Públicas la reparación y permanente bacheo de las rutas, de una misma ruta en un año? Correcto, no, por eso acá hay una propuesta integral también desde lo que es hoy una necesidad de toda esta inversión que se viene haciendo a lo largo de los años. El Ministerio de Obras Públicas tiene que invertir en mantenimiento, sí, porque justamente si nosotros no tenemos un mantenimiento preventivo y rutinario de nuestro patrimonio, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a la reconstrucción o a la rehabilitación completa, que cuesta mucho más caro. La ruta tras Chaco, por ejemplo, cuesta casi como, o sea, costó como hacer de nuevo por no haber tenido una política de mantenimiento importante, ¿verdad? Entonces, y para eso está, no sabes, es apasionante todo lo que es la ingeniería vial, los procesos, los planes de gestión de mantenimiento. Hay muchísima tecnología asociada y formas de intervenir el pavimento, porque tiene que ver con el tránsito, con la lluvia, con las condiciones climáticas. Pero finalmente, para no entrar en tecnicismo, esto se responde con una política de mantenimiento, y hoy el Estado tiene que apostar, y es parte de los ejes más estratégicos que queremos abordar desde nuestra gestión. Muchos paraguayos adoran Brasil y se van al Brasil a vacacionar. Y si algo comentan a la vuelta, no solamente de las hazañas que hicieron en las playas, es que la rodoviaria brasileña todo el tiempo, los 365 días del año, está con sus operarios reparando las rutas. Es así. Es así. Bueno, y podemos tener algo así nosotros. Y justamente la Ruta 2, Ruta del Este, Otapepora, que son nuestros proyectos que son concesionados y dentro del marco de la APP, son un poco una muestra de lo que significa tener un mantenimiento sostenido en el tiempo, y está a la vista, ¿verdad?, el confort del usuario. Yo estoy segura que hoy cualquier ciudadano que salga de San Lorenzo hacia Ciudad del Este tiene un viaje mucho más seguro, mucho más tranquilo, en menor tiempo de viaje. O sea, la condición, la percepción, y con gusto uno paga el peaje, ¿verdad?, cuando el camino te ofrece también las condiciones que uno espera y como ciudadanía nos merecemos. Y con respecto al transporte, y con respecto al transporte, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar las vías de transporte? Leía un informe de un banco internacional sobre Paraguay, alabando la economía paraguaya, pero destacando al mismo tiempo que uno de los grandes problemas que tiene Paraguay son sus vías de comunicación. Es decir, tenemos 3 hidroeléctricas, no tenemos tren. No tenemos tren que nos transporte por todo el interior y nos vuelva a la capital de sur a norte, de este a oeste. No tenemos. Y tuvimos, ¿verdad? Y fuimos los primeros en tener en Sudamérica, ¿verdad? Hoy día no tenemos, teniendo la posibilidad de energía limpia. No tenemos. Quisimos hacer el Metrobús y fracasó. Y a propósito del Metrobús, ¿qué va a pasar? ¿Se puede volver a intentar? ¿Hay alguna intención o no? ¿Qué va a pasar con el tema? Mira, yo creo que un poco en referencia a lo que hablas de los problemas de transporte, hay un consenso a nivel de país, ¿verdad?, que tenemos que generar soluciones para el sector de transporte. Hay una necesidad imperiosa de darle soluciones que no precisamente tengan que ser, desde mi punto de vista, la construcción de un viaducto o una intervención, ¿verdad?, que sea muy traumática también en su implementación, que seguro que hay que seguir haciendo eso, no tengo la menor duda. Pero tenemos una serie de herramientas que con gestión de tránsito, con gestión de tráfico, podemos resolver, trabajar con el gremio de transporte, encontrar el punto de equilibrio, ¿verdad?, para que haya una modernización de nuestros buses. Que yo, por ejemplo, la experiencia del bus con aire acondicionado, yo creo que fue muy bien recibida, tenía un precio diferenciado, pero la gente quiere viajar más cómoda, quiere viajar menos tiempo, quiere tener previsibilidad, quiero saber en mi teléfono a qué hora va a llegar el bus, hay GPS, podemos generar una aplicación. O sea, hay un sinfín de herramientas que, apoyadas incluso de tecnología, pueden resolver de manera rápida, eficiente, con un costo importante, interesante en términos de su costo-beneficio, ¿verdad?,
Y es un poco lo que yo quiero dotar también al Viceministerio de Transporte de esa capacidad técnica que nos permita generar estos cambios para la gente que vive en Asunción, para Ciudad del Este, para Encarnación, para nuestros grandes pueblos urbanos que también tienen grandes problemas en su transporte público. Sí. Y el tren, hay un proyecto que está estudiado hace muchísimo tiempo, que es el de que está con el apoyo de la COICA, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que llegó el momento de dar el puntapié inicial para poder llevar eso adelante, ¿verdad? Tenemos que animarnos, tiene costo, por supuesto, durante su fase de implantación, pero como tuvo en todos los países donde hoy existe el sistema de trenes y creo que nadie puede discutir la importancia y lo que impacta dentro de la sociedad. Ahora, ¿usted sabe qué pasó con el tren de cercanías? ¿En qué sentido? ¿Por qué no se implementa? ¿Por qué no se lleva adelante? ¿Por qué no se apura? ¿Por qué no se desarrolla? ¿Por qué ya no está circulando? ¿Alguien le brindó alguna información sobre eso? Sí, mira, hay muchísimos estudios que está desarrollando el gobierno coreano, ¿verdad? Que está muy interesado en poder ofrecer toda su tecnología y condiciones para poder llevar esto adelante. Hay que estudiar muy bien el modelo de negocio porque los sistemas de trenes, sin lugar a dudas, son... No, sí, es que está, ¿verdad? Está en análisis, pero por eso digo, yo creo que llegó la hora de, ok, listo. Sí, vamos a hacerlo. Vamos, animarnos a hacer. Se hizo en la región, se hizo en países en desarrollo, ¿por qué nosotros nos privaríamos de eso? Y bueno, no es un proceso corto, pero es un proceso que hay que comenzar. Yo siempre digo, cualquier viaje de 1000 leguas comienza con un primer paso, claro, ¿verdad? Exactamente, sí. Ese es el proverbio. Y por otro lado, hablando de vías de comunicación, que según esta publicación, este Banco Internacional, es lo que impide que Paraguay despegue. La falta de conectividad. Por eso es que me llama la atención. Este gobierno se jacta de la ruta que construyó. Un banco internacional le dice, espera un ratito, vos no creces, no te desarrollás, porque te faltan mejores vías de comunicación. Entonces no es solamente construir las rutas. Sí, no, nosotros tenemos un rezago en infraestructura que además, por no tener una política de mantenimiento, por más que construyamos nuevas rutas, lo que tenemos se deteriora, entonces nuestro rezago igual siempre es importantísimo. Pero al ingeniero que está a cargo de la reparación de las rutas, a ver si le pregunta cuando ingresa, le llama y le dice, venga acá usted, ingeniero, dígame una cosa, ¿por qué la avenida Mariscal López, desde Fernando de la Mora hasta San Lorenzo es un desastre en ambas vías? ¿Por qué Mariscal Estigarribia, desde Fernando de la Mora hasta San Lorenzo, sigue siendo un desastre y tiene baches? ¿Por qué? A ver qué explicación le dan, ¿verdad? ¿Y por qué la Ruta 1, desde Carapeguá hasta San Juan Bautista en Misiones, porque es un desastre y porque es un peligro transitar por esa ruta? A ver si qué explicación le dan. Falta de gestión, porque podemos conseguir los recursos y podemos generar los proyectos que puedan resolver eso, que finalmente es mantenimiento y es mirar un poco hoy dónde se concentra gran cantidad de personas, dónde la gente necesita moverse, ¿verdad? O se mueve todos los días. Es en Asunción, en las grandes metrópolis, ¿verdad? De nuestro país. Y es lo que digo, con unas medidas que probablemente no son de muy alto costo, se puede resolver la calidad de viaje de las personas, la seguridad, la previsibilidad. ¿Y cómo es tu relacionamiento con las constructoras Obras Viales? Mira, yo tengo muy buen relacionamiento en general con todo el gremio. Ahora que vas a ser como ministra, a lo mejor cambia ese... No, mira, porque hay que empezar a pagar cuentas. Acá es importante cada uno en su rol, por supuesto, pero claro, los conozco, ellos me conocen, saben cómo soy, saben de mi integridad, cómo trabajo, y saben que para andar bien conmigo hay que trabajar. ¿Qué es lo que yo les ofrezco? Y eso también muy alineado con el pedido del presidente de la República. Por supuesto, prioridad para el trabajo con las empresas nacionales.
somos los paraguayos los que sabemos dónde nos aprieta el zapato y cómo resolver y trabajar también con nuestras comunidades. Y por otro lado, procesos robustos, procesos de contratación robustos, sólidos, que permitan la competencia, la igualdad de oportunidades y que se respete la oferta ganadora, la mejor oferta dentro de las condiciones que se han pactado al momento de licitar, ¿verdad? Y conmigo eso es innegociable, ¿verdad? ¿Tenés idea de cuánto se le debe a las constructoras? Justo, sí, hay un número, eso se está trabajando también muy de cerca con la doctora Lea Jiménez, con todo el equipo de transición, ¿verdad? Porque hay una deuda flotante, hay que hacerse cargo de esa deuda, pero yo sí, en ese sentido también voy a pelear muy fuertemente por el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para poder seguir adelante con los planes de gobierno, Generalmente el ministerio que mejor presupuesto recibe es el de Obras Públicas. Generalmente el que mayormente ejecuta su presupuesto también. Generalmente sobrepasa siempre el 90% de la ejecución de su presupuesto. Eso habla bien igual de la gestión. No, habla bien de que saben gastar. De la gestión no. Si están Una las cosa obras, es saber, sí. Si están las obras. Pero si están bien las obras, sí, bien construidas, sí, ¿verdad? Pero si te entregan cualquier cosa y después tienes que gastar para reparar, eso no es buena gestión. Carlos, mira, yo opino, el hombre es bueno si se lo controla, es mejor. Cierto. Tenemos que tener fuertemente motivados y empoderados a los supervisores del Ministerio de Obras Públicas. Tienen que ponerse la camiseta del MUPC, la camiseta de Paraguay, controlar sus obras. Tenemos que tener fiscalizaciones que sean también garantes de la ejecución técnica de esas obras. Este es un proceso entre todos y el país tiene que estar adelante con un sentido fuerte de patriotismo para que realmente nuestro país finalmente sea moderno y salga adelante, ¿verdad? Vos sabés que dijiste la palabra clave, que no funciona en este país: control. ¿Y cómo vas a hacer el control? Control y consecuencias, sí, ¿verdad? Porque puedo controlar y no tener consecuencias. Exacto. Y tenemos herramientas dentro de lo que es la gestión. ¿No vas a permitir hechos de corrupción? Yo soy implacable en ese sentido. La línea está clarísima. Acá venimos a trabajar, a hacer las obras que respondan a las necesidades de la ciudadanía y bajo las leyes, ¿verdad?, que están claramente establecidas en los procesos. Y sí, eso nomás es, que se respete la ley. Es así. Sea quien sea. Sea quien sea. Bien, mira que esto está grabado. Por supuesto. Y va a resistir el archivo. Ese es el mensaje. Me parece muy bien. Y a trabajar. Que eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Están los recursos, están las capacidades en nuestras empresas, están las capacidades en el Ministerio de Obras Públicas. No nos falta nada para salir adelante. Éxitos. Te deseamos Gracias, éxito, Carlos. ingeniera. El éxito tuyo va a servir para que este país viva mejor, para que los ciudadanos de este país vivan mejor. Y pone énfasis en las rutas y en el transporte. Si llegas a solucionar por lo menos en un 50% se mejora a lo largo de tu gestión, y ojalá que complete los 5 años, te estaremos agradecidos eternamente. Así que y éxitos. El sector de agua y saneamiento, que también es importantísimo. También, totalmente. Vamos a darle muchísimo énfasis. Que no nos pase lo de Uruguay, ¿verdad? Así mismo. Bien. Gracias, ingeniera, por haber venido. Carlos. Y te comprometo que siempre, cada vez que te llamemos, por favor, siempre acudas. Vamos a estar acá. Dale, claro perfecto. que sí. Muchas gracias. La ingeniera Claudia Centurión, futura ministra de Obras Públicas. A la vuelta, tenés hijos chicos, ¿verdad? Tengo uno. ¿Está todo vacunado? Está vacunado con todas las vacunas. Ingeniera, que hay muchos padres que no vacunan a sus hijos y que por eso enfermedades que ya habían desaparecido vuelven otra vez a presentarse y perjudicando a los más chiquititos y a los más mayores. Sí. Bueno, de eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa para que estés atenta. Bien, a la vuelta de la pausa con el doctor Héctor Castro. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Muy bien, ya estamos con el doctor Héctor Castro, director del PAI, en nuestros estudios. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a vos. Muy contento de estar aquí en tu programa, a las órdenes. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer con los antivacunas, doctor? No es necesariamente los antivacunas. Yo creo que la situación es mucho más compleja de solamente etiquetar de esa manera el problema. No, ya sé, pero es importante el mensaje de miedo que lanzan y que mucha gente en las redes sociales lee y cree.
y después te discuten. ¿Me permitís una parábola? Sí, decía, a ver, contá. Sí, hay una parábola, creo que de origen hindú, que es la parábola de los ciegos y el elefante. Y el elefante llega al pueblo, entonces los ciegos van a ver. Y un ciego le toca el colmillo y dice, no, bueno, el elefante es una espada, dice. Y otro ciego toca la oreja y dice, no, como un abanico. Y otro toca la cola y dice, no, es como una escoba. Y otro toca las patas y dice, no, es un tronco. Todos tenían razón por lo que tocaban, sí, pero nadie tenía la verdad absoluta. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una integración de los conceptos. El problema de la reticencia a la vacunación es un problema complejo que hay que abordarlo de esa manera. O sea, si nosotros solamente nos encargamos de hablar, de etiquetar a un grupo como antivacunas, nos estamos olvidando del resto. ¿Y qué implica? No solamente la comunicación, sino que abordar de distintos puntos. Por ejemplo, habíamos hablado nosotros que fuiste a buscar una vacuna y no lo habías conseguido. Exactamente, sí. En vos estaba ya la decisión de vacunarte, sin embargo no había en ese momento la vacuna. Sí. Pero hay otras situaciones donde de repente el vacunatorio está abierto, la vacuna existe. Y la gente no se va. Y la gente no se va. O sea, no se puede abordar de una sola manera una situación tan compleja como decir nada más que hay antivacunas. Y por eso me permití compartir una placa con la productora. Sí, cómo no. Para debatir un poco esto que... Bueno, esto es un fenómeno muy común en todo el mundo. Lo compartió una bióloga que se llama Guadalupe Nogués. Evolución de los programas de inmunización y la importancia de la seguridad de la vacuna. Fíjate, Carlos, la línea continua roja es la enfermedad. Fíjate, los puntitos que van subiendo es la cobertura de vacunación. A medida que sube la cobertura de vacunación, obviamente las enfermedades van disminuyendo en cantidad. Tanto disminuye que después fíjate cómo la cobertura de vacunación empieza a aplanarse. Y cuando ya no se ve la enfermedad, entonces obviamente vuelve a caer la cobertura. Hasta que, ¿qué sucede ahí? Aparece un brote. Aparece el brote y vuelve a subir la cobertura de vacunación. O sea, este no es un fenómeno solamente de Paraguay, sino que ocurre en todo el mundo, que nosotros, los adultos, nos manejamos cuando sentimos el peligro inminente, nada más. Y fíjate que la cobertura de vacunación, cuando se aplana, cuando no se ve la enfermedad, hay una pérdida de confianza, dice. ¿Por qué hay una pérdida de confianza? Porque el peligro no está tangible, que es la enfermedad, y entonces se empieza a buscar los eventos adversos de las vacunas, situación que lo estamos viviendo ahora. Y fíjate que después empieza a bajar la cobertura de vacunación y aparece un brote. Porque el impacto que tiene la pérdida de confianza. Exactamente. Y después vuelve a subir por el brote y recupera la confianza. Pero no se recupera la confianza por información, por comunicación, sino que porque nuevamente aparece el peligro que lo considera tangible la población y vuelve a vacunarse. O sea, esto ocurre históricamente, Carlos. Por eso te decía... Durante el hombre es hombre. Desde que inició el proceso de vacunación, ya existió el grupo antivacunas y no mueve absolutamente, o lo mueve muy poco a la salud pública, sino que esta situación. Y si me permitían la siguiente placa... Sí, qué interesante. Ya te dirijo el programa. Te agradezco. Está espectacular está. Gracias por traer este gráfico. Fíjate en esto, la comunicación basada en la evidencia. Nosotros vamos a fijarnos en la punta de esta pirámide, el rojo, que son los antivacunas. Tu primera pregunta es los antivacunas. Sí, por eso es antivacunas. ¿Cuál es la estrategia ahí? Nosotros tenemos que generar una información y ahí lo que está en inglés significa más bien un efecto retroceso o la creencia. Es muy difícil erradicar un concepto anclado en la creencia. Es muy difícil, aunque demuestre la evidencia. Más aún, si venimos desde un sector de gobierno, la gente ya considera que esto tiene un tinte político. Entonces, no, la creencia es... Entonces, la porción de antivacuna, no solamente eso, sino que además de creencia puede ser algo fundamentalista. Pero vamos un poco más abajo, después están las dudas emocionales. Y en las dudas emocionales también están las creencias. Y en las dudas emocionales está la posverdad. Y en las dudas emocionales está la ansiedad. Y en las dudas emocionales, ¿cómo tenemos? Uno quiere creer. Exactamente. Está lo que uno quiere creer. Exactamente. Y en las dudas emocionales, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en compartir el riesgo de enfermarte. O sea, aquí es una situación, no te querés vacunar, entonces estás optando exponerte a la enfermedad. Así de sencillo es. Es como la moneda, ¿verdad? O vos elegís, o te vacunás y te protegés,
o no te vacunás y estás expuesto a sufrir la enfermedad. Después un poco más abajo las dudas racionales. Y ahí entramos a debatir con los colegas, los científicos, porque obviamente tenemos que ponernos de acuerdo también, así como los ciegos y el elefante. Sí, cierto. Entonces y abajo, y eso es importante, la población en general, y ahí está el elemento más importante, que es la postergación. Sí. Y ese no es la punta, Carlos, antivacunas. Es abajo que nosotros postergamos nuestra vacunación. Entonces necesitamos difusión, no solamente desde el Ministerio de Salud, que nos ayuden a nivel de sociedad, porque esto es complejo. Hablamos de hábitos, hablamos de cuidado de la salud y en ese sentido hablamos de vacuna. Estando uno sano, aplicarte una inyección, eso es muy difícil de conseguir. Sí, y finalmente, fíjate, Doc, que finalmente la difusión general, que es la transmisión de la información a la ciudadanía de manera sencilla, está en la base de todo. Exacto. Es decir, que si pudiéramos comunicar más y mejor, exacto, y en tiempo oportuno, a lo mejor no llegaríamos a la pirámide. Exactamente. Al final de la pirámide. Sí, hay un punto también que al ser un problema muy complejo, Carlos, y si nosotros queremos hacerlo en una comunicación simple, muchas veces el resultado dice, pero no era acaso que te protegía incluso sobre el contagio. Entonces uno trata de explicar la complejidad de la situación y, no, te estás contradiciendo con lo que al principio estabas anunciando. El que te quiera refutar va a encontrar los argumentos para engañarte y para engañarle a la gente. Claramente. Y para llevar agua a su molino. Eso es así. Pero de todas formas eso no excluye que la comunicación es importante desde el principio. Absolutamente. Y nosotros tenemos deuda pendiente en nuestra preparación. Hablo de los médicos. No, pero es que todo... pero primero hablo de mí, sí, no, para está después bien, hablar del resto. Pero en realidad, doctor, si vos tenés una población de 60 a 70% de analfabetos funcionales, ahí tenés la razón. Esa es la razón. No es que vos porque sos médico, no. Esa es la razón. Es la educación. Está bien. Porque impide que una masa importante de la población entienda conceptos. Estoy de acuerdo. Pero hay un fenómeno que aparece en la comunicación que hace 20 años no existía, que es el teléfono celular y las redes sociales. Sí, totalmente. Y ahí nosotros todavía no innovamos en la comunicación. A eso me refiero, que todavía nosotros jugamos de visitante en las redes sociales, Carlos. Apenas alzamos un posteo de vacunación, empiezan ya a cuestionar y nadie empieza a interpelar. Ahí no existe. Entonces nosotros perdemos ese espacio de comunicación muy importante, porque cuando visitábamos en el interior las casas, nos mostraban los videos de YouTube donde hablaban con una información absolutamente falsa que le hacía correr a las personas de la vacunación. Entonces, eso es lamentable, ¿verdad? Ahora, ¿y cuáles son las enfermedades que van reapareciendo hoy? Porque la gente no se vacuna, doctor, y que ya empieza a causar preocupación en el ministerio. Nosotros, en nuestra preparación como especialista, ya en el año 2000-2001, siendo residente de pediatría, veíamos las meningitis por Haemophilus, que es una bacteria que produce meningitis con secuelas irreparables. Hoy estamos viendo nuevamente niños no vacunados. Eso habla de un retroceso, pero brutal. ¿Cuántos casos más o menos? Y no quiero darte con precisión, pero sí comentarte que hay nuevamente casos de meningitis por Haemophilus y la vacuna existe. ¿Acá en Paraguay? Claro. Y otro punto, el propio caso de sarampión en noviembre, diciembre del año pasado, después de 25 años. En el 2011, difteria, el último caso. Lo que es la poliomielitis en 1985, sin embargo, están apareciendo otra vez en el mundo, no solamente en Pakistán y Afganistán. Entonces nosotros vemos con mucho temor el peligroso declive de la cobertura de vacunación en los niños. Por eso es que también el Ministerio de Salud apuesta a abreviar lo que significa la vacunación incorporando esta hexavalente en una sola aplicación. Porque ¿qué es lo que se ve? El papá no quiere aplicarle 2 vacunas, pero sí la gotita. Entonces, tiene un esquema incompleto, protegido para algunas y no frente a otras. Entonces, tenemos que abreviar de tal manera a
que el padre también recupere la confianza, disminuyendo el número de inyecciones, disminuyendo lo que se refiere a la fiebre después de la vacuna, el dolor en el sitio de la inyección, y para que de esa manera la visita posteriormente sea puntual en el sentido de que el niño no espera en su crecimiento y la enfermedad tampoco espera en atosigarlo. Las embarazadas también que no se vacunaron y que empiezan a padecer alguna de esas enfermedades que ya desaparecieron, doctor. La embarazada es fundamental en el sentido de que hay una enfermedad que es el coqueluche, tos convulsa, que produce enfermedad grave en los menores de 2 meses de edad, que incluso pueden terminar en la terapia intensiva y fallecer. Pero la vacuna contra la tos convulsa, un lactante recién se aplica en su primera dosis a los 2 meses de edad. Y yo te estaba comentando que antes de los 2 meses ya aparecen casos graves. ¿Cómo le proteges a ese niño? Vacunando a la embarazada. Y la embarazada no se vacuna. La influenza produce casos graves en lactantes y influenza recién se aplica la vacuna a los 6 meses de edad. ¿Cómo le proteges a un menor de 6 meses de edad vacunando a la embarazada, al papá, a los hermanitos? Y esa es la estrategia capullo, que se rodea alrededor del niño protegiéndolo como una barrera porque todos están vacunados. Eso tenemos que entender, que la vacunación no solamente representa protección individual, sino solidaria a tu entorno más próximo, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde perdimos la batalla, doctor? ¿Cuándo nos dejamos estar que llegamos a esta situación? Porque, ¿qué pasó? Es el esquema de vacunación que nos aplica. Yo recuerdo antes, ustedes recordarán, en las escuelas, en los colegios nos vacunábamos. Ahí nos poníamos todas las que nos faltaban, nos poníamos en las escuelas. No había tanto protocolo como ahora. Exactamente. No había tampoco, tantos problemas como ahora. Era una situación diferente. En el 2019, Carlos, ya estaba dentro de las 10 amenazas de salud pública mundial descritas por la OMS, la reticencia a las vacunas. En el 2019. En el 2020 viene la pandemia. Y con la pandemia la infodemia. Y la información que se trataba con ligereza y que causaba mucho daño. Se perdió la confianza en las vacunas, que al principio nos peleábamos literalmente por conseguir vacunas para nuestra gente, y una vez instalado la gente ya no se quería vacunar. Eso hizo que esa disminución de la confianza también sea transversal para otras vacunas que anteriormente se aplicaban. El vacunador se iba en la casa y le decía, pero señora, yo soy el que siempre le aplica a tu hijo y el año pasado vine, ¿y por qué ahora no querés? No, porque ahora sí, ahora me enteré cómo es este tema y no quiero ahora que se le aplique. Es una situación que ya era una amenaza antes de la pandemia y que con la pandemia esto disminuyó muchísimo en la confianza en las vacunas. ¿Qué estrategias podíamos, qué piensan ustedes en el ministerio que se podía utilizar? La estrategia es educación en todos los sectores. Y sí, hablar con las iglesias, hablar con las escuelas, hablar con las empresas, hablar, pero con todos. Empoderarse es la palabra. No solamente es hablar, sino que asumir como una propia competencia y una responsabilidad trabajar en la educación de los hábitos de salud. Así como hoy hablamos de la obesidad en los niños, que también es un elemento muy importante que como sociedad tenemos que debatir, así también las vacunas, ¿verdad? Y eso es muy importante. No corresponde solamente al Ministerio de Salud. Tenemos que trabajar en educación, tenemos que trabajar en la Secretaría de Deporte, tenemos que trabajar Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Mujer, con ustedes en comunicación, con los municipios, con los líderes religiosos, los líderes vecinales, en lo que se refiere a los grupos partidarios políticos, en todos los sectores tenemos que hablar, porque de eso se trata justamente. Y si hay una opinión diferente, establezcamos el debate, acerquemos la evidencia y entendamos que esto no es una cuestión de creencia, porque estamos hablando de la salud de la gente. Aquí hay una cuestión que nosotros tenemos que justificar cualquier acción con una evidencia sólida, y de eso se trata la medicina. Y dígame, doctor, ¿cuántos casos de fallecimientos ya por falta de vacunas y con la aparición de estas enfermedades que ya creemos desaparecidas ya tenemos en Paraguay? Bueno, ¿hay algún dato al respecto? Sí, nosotros lo que sí podemos decir en forma tangible es que están apareciendo otra vez menos de 200, no alcanzamos 200 casos por semana de COVID otra vez. Otra vez. Y la gente dice que COVID ya terminó. Estamos teniendo internación y fallecimiento. Esos son los que no se vacunaron. Exacto. Y estamos teniendo internación y fallecimiento por influenza en personas no vacunadas. Y esto es ahora reciente. Ni siquiera te estoy hablando de enfermedades reemergentes como sarampión o como lo que estábamos hablando de hemófilus que causa meningitis. O sea, aquí hay una cuestión
que no podemos postergar. ¿Estamos a tiempo de vacunarnos frente a estos virus? Sí que estamos. ¿Estamos con el rigor y el compromiso de cumplir con la vacunación de los niños? Claro, es una responsabilidad de todos, ¿verdad? ¿Y hay vacunas? Y hay vacunas. Hay vacunas, absolutamente. El otro punto también que tenemos que hacer coincidir es la vacuna de VPH en las niñas, ¿verdad? Que al principio había reticencia de los padres, sí. Hoy es absolutamente diferente. Incluso los padres están ya ahora también haciendo el pedido de que se amplíe incluso a los varones la vacuna contra el VPH, que está comprobado que es cierto. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, como son 2 dosis y está separado por 6 meses entre la primera y la segunda dosis, y que esa vacuna es mejor aplicada en un ambiente escolar, entonces nosotros en salud tenemos que coordinar que la primera dosis sea apenas iniciada la actividad escolar y la segunda antes de que termine el año, ¿verdad? Ahora, porque si no, otra vez empezamos a postergar la segunda dosis, es incompleta y no es suficiente, ¿verdad? Mire, los antivacunas instalan esta situación de que ahora se está comprobando que lo que decían de que la vacuna era una creación para disminuir la población mundial es cierto, y que se está demostrando ahora porque la franja elegida para la mortandad es la hasta 2 años, los de recién nacidos hasta 2 años y de 65 años para adelante, que es justamente la franja de los que necesitan ser vacunados para que les afecte lo menos posible la enfermedad, si es que contraen, ¿verdad? Pero encontrar una manera de convencer. Y vos no sabés, yo cuando leo, te juro que hay veces que quiero tirar mi celular, pisar mi celular, de la rabia que te da, de cómo se manipula la información y el dato. Exactamente. Lo dijiste bien, la manipulación es lo que causa daño, ¿verdad? Al ser una información tan compleja hay que analizarlo bien. Primer punto, cuando se notifican los eventos que pueden estar relacionados cronológicamente con la aplicación de una vacuna, eso no quiere decir que sea causal, porque hay múltiples eventos que pudieron haber sido causantes de esa afección o de ese evento. Entonces, eso está como en el aspecto de la farmacovigilancia, como el paracetamol, como el ibuprofeno, como cualquier otro medicamento que lo consumimos incluso sin prescripción médica. Todo eso nosotros tenemos que notificar y analizarlo. Eso se hace. Y eso particularmente a mí y a todo el equipo y en el mundo entero le da tranquilidad a uno de decir, hay una farmacovigilancia, se notifican los casos, se evalúa si hay causalidad o no y estamos comprobando que realmente sigue siendo una vacunación segura. O sea, frente a eso, que nada más una percepción de enviar lo que pueden ser anécdotas o pueden ser justamente los eventos notificados sin ser evaluados como causados por la vacunación, entonces no hay ningún punto de debate, ¿verdad? Solamente que empieza ya la tribalización, Carlos. O sea, la tribalización, vos sos la tribu pro vacuna, claro, y yo soy el antivacuna, y empieza la agresión personal. En ese aspecto, obviamente, no vamos a construir nada. Nosotros en reuniones clínicas, pero pues de cualquier aspecto, pero peor que el Congreso es la discusión que tenemos dentro de un ambiente científico, ¿verdad? Pero terminado eso, uno construye mejor también su opinión porque ve la perspectiva ajena, pero obviamente en el marco de una evidencia. Y eso tenemos que nosotros entender. El mejor influencer en la salud sigue siendo el médico en el consultorio. Mire, le comento algo que me llamó la atención. En un acto público, no sé cómo se manejan las instituciones del país, pero es llamativo. En un acto público, invitaron a algunos periodistas. Llega un periodista, se adelanta y quiere ingresar. Le dice al guardia, no. Todavía no. Primero los influencers. Ellos van a tener la premisa, después los periodistas. Es una cuestión que hay que atender también, doctor, en la comunicación pública. Absolutamente. En el interior, recorriendo, nosotros tuvimos la oportunidad, yo lo considero un privilegio, Carlos, porque tanto me he nutrido de hablar así como contigo, con muchos colegas tuyos en el interior, que ellos decían, nosotros no somos una caja de resonancia de lo que se habla en Asunción, ni de los influencers. Aquí hay una información diferente que hay que debatirlo. Entonces,
Hay medios que son mucho más efectivos en algunas zonas, como el perifoneo con el parlante, salir a avisar, o el Carlos Peralta en el péndulo que se está viendo en una localidad, o otro programa. Entonces, en absoluto, siguen siendo los medios masivos de comunicación elemento fundamental en la educación rápida de la población, sin duda alguna. Sí, pero esto es para que esa institución corrija ese hecho, ¿verdad? Pero es difícil, no es fácil esta situación. No es fácil porque tiene que ver con la comunicación justamente. Sí. Bueno, y hoy día, ¿cuál es la hexavalente? ¿Qué vacuna contiene? La hexavalente es un paso muy importante en la salud pública en nuestro país. Primero déjame, no quiero nada más celebrarlo porque es un esfuerzo de muchísima gente poder tenerlo. Obviamente nuestras autoridades que nos permitieron acceder a esta vacuna. Es una vacuna que abrevia en una sola inyección la protección frente a difteria, tétanos, tos convulsa, hemófilus, que estábamos hablando, produce meningitis y neumonía con secuelas irreparables, hepatitis B y poliomielitis. ¡Qué bárbaro! Entonces, el lactante, o sea, el bebé, a los 2 meses recibe su primera dosis. Antes eran 2 o 3 inyecciones, hoy una sola. A los 4 meses, a los 6 meses y a los 18 meses. Son 4 aplicaciones. Son 4 aplicaciones de hexavalente. Esta nosotros teníamos anteriormente solo en el sector privado, con lo cual, y no deja de ser menor ese detalle, hay un ahorro de gasto de bolsillo de muchas familias también. Nosotros nos posicionamos como país, después de Panamá, Costa Rica, México y Chile, como otro país que ha incorporado la hexavalente en su calendario de vacunación. Yo le decía a muchas autoridades, tal vez no sea tangible como un puente o una ruta, pero nosotros estamos invirtiendo en el valor más importante de la sociedad, que es el ser humano, y sobre todo el niño, que es el más vulnerable de todos, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que todavía no encontramos es una vacuna contra la desinformación. ¿Cómo usted le llama la...? Mala información. Sí. Contra la mala información. Creo que cuando lleguemos a eso vamos a completar todo el esquema. Bueno, yo creo que hay que respetar la opinión ajena, pero también hay que tener apertura para escuchar cuando hay una evidencia. Y me refiero a las personas que sostienen con la creencia una situación que históricamente ha causado un impacto positivo como la vacunación. No podemos nosotros seguir siendo reticentes. Después del agua potable, la vacunación han representado en la salud pública del mundo el de mayor impacto en salvar vidas. Así que bueno, la verdad que en ese sentido nosotros preocupados por esa pérdida de confianza vamos a seguir trabajando en el debate y la comunicación gracias a también los espacios que nos dan ustedes, ¿verdad? Sí, doctor, el COVID sigue matando gente en Paraguay. Sí. ¿Cuántos al mes más o menos? No tengo ese dato así, no quiero darte datos que no sean precisos, pero sí decirte que los más afectados son los adultos mayores nuevamente. Y ahora justamente entramos otra vez, veníamos de la época... Y sobre eso, Carlos, del invierno. Exacto. Y sobre eso, Carlos, nosotros estamos después del sincitial respiratorio ingresando a la etapa de influenza y de COVID. Y además hay que entender que nuestra vacunación se abrevió. Solamente es una dosis y es anual. Y todos aquellos que recibieron o que no han sido vacunados previamente pueden de igual manera recibir esta dosis anual que le va a proteger por este año. Se está convirtiendo también en una vacunación como contra influenza. Claro, contra influenza. O sea, ya no es un problema salvaje, es un problema domesticado, pero no por eso dejó de ser un problema. Claro. Entonces tenemos que trabajarlo en ese sentido. Tapabocas, seguir usando. Son medidas transversales. Lavado de manos, el hecho de cubrirse al toser, hablar o estornudar de esta manera, sobre todo cuando estornudado, toser así justamente como... Sí, como acá, nos dieron un ejemplo nada más. Espectacular, sí, como lo hizo Mariano. El uso de tapabocas, que es muy importante porque es una protección para vos si yo lo tengo puesto, porque me filtra... Ustedes nos pueden recomendar a las escuelas que llegada la época de fresco,
los chicos o no se vayan a las escuelas si están resfriados o lleven permanentemente el tapabocas. Es que está instalado eso, Carlos, hay 3 filtros. Pero no se cumple. Pero para repasar nomás con tu audiencia. Sí. El primer filtro es el que mencionás. Sí. Si el niño está con un cuadro respiratorio, que se quede en la casa. El segundo filtro es, antes de ingresar a la institución, que el celador o la profesora le vea así y le llama ya al padre para que le retire. Y el tercero en el aula, ¿verdad? Entonces, si eso se cumple, es muy difícil que pase desapercibido a un niño y hay un comité que está evaluando eso. Nosotros en un principio, evaluando otras medidas que también se estaban hablando, ¿verdad? Que no digo que iban a ser aplicadas, como adelantar las vacaciones, uso de tapabocas en niños, ¿por qué no mejoramos el filtro? Si justamente de eso se trata y de esa manera le protegemos a toda un aula, ¿verdad? Es muy importante eso. Sí, hay conciencia. Me gustaría ser como Japón. Me contaban que en Japón cuando llueve, uno puede agarrar un paraguas en alguna esquina donde están colgadas, usa hasta que deja de llover y después deja otra vez en otra esquina sin problema. Si nosotros hacemos acá, robamos todos los paraguas. Me gustaría que aprendamos a ser más conscientes, y doctor, y me parece que estos mensajes y esta presencia permanente de ustedes, los medios de comunicación, puede hacer posible eso. Gracias. Nosotros no nos vamos a cansar. Yo tampoco de invitarte. Yo sé que la audiencia se cansa ya otra vez de hablar de lo mismo, pero es muy importante porque estamos hablando de la salud de la gente. Exactamente. Yo te agradezco que haya venido, doctor. Al contrario, gracias a vos, Carlos. Y mañana te llamo temprano, que ya habíamos también establecido eso, así que aguantame. Bien, el doctor Héctor Castro, director del PAI, hablándonos con nosotros. A seguir con la vacunación, por favor, sobre todo de nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos y cuidémonos nosotros también. Y a las profesoras, a las directoras, a los celadores, hagan lo mismo, cuiden a los chicos en la escuela y colegio. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.